Pensá en el tema de tu podcast. Una palabra que englobe todo lo que vos hablás a lo largo de tus episodios. Si es muy complejo, bueno, que sean 2 o 3, pero no más. Y buscá esa palabra en el buscador de Spotify. ¿Por qué no aparece tu podcast? ¿Sos capaz de saberlo? Por ejemplo, si yo busco Marvel en Spotify, no me aparece podcast cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? No lo sé. Aunque no creo que esté relacionado ni con el contenido, ni con la calidad del podcast, ni con el entusiasmo que le metemos a cada grabación. En gran parte, creo, tiene que ver con cómo le presentamos nuestro podcast a ese temible y endemoniado algoritmo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y antes de seguir, si estás escuchando esto es porque te interesa el podcasting, te interesa la creación de contenido. Así que te invito, leomenendez.com/emails, me dejas tu correo y cada jueves que tengo tiempo y ganas, te envío un correo electrónico con una reflexión sobre alguno de estos temas. Te voy a dar algunos ejemplos. El primero, Marvel, por supuesto. Hay podcasts que no llevan la palabra Marvel en su título, pero aparecen bastante más arriba que el mío. Y muy probablemente tenga que ver con haber optimizado bien los títulos de sus episodios para que de forma acumulada el algoritmo entienda de qué va ese podcast. Por ejemplo, podrían ser títulos del tipo Todo lo que esperamos de la próxima película de los Vengadores o El origen de Thanos en los cómics de Marvel. Bueno, esa optimización SEO se acumula entre un episodio y otro y debería porque no lo tengo del todo claro, posicionar el podcast y darle visibilidad para cierto tipo de búsquedas, siempre dentro de la plataforma, porque hoy estamos hablando solo de Spotify, ni de Google ni de ninguna más. No obstante, los títulos de mis episodios en Spotify y en cualquier plataforma están optimizados para SEO relacionado con Marvel. Todos, o al menos eso intento, responden a una consulta relacionada o con Marvel, o con los Vengadores, o con el MCU, o ahora, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sin embargo, nunca mi podcast es la primera opción que Spotify le muestra a quienes hacen ese tipo de búsquedas. Eso sí, aunque no me dé resultado, o no me dé el resultado que yo quiero, estoy seguro que ese tipo de títulos es mucho mejor que títulos del tipo Episodio 256, las mejores series que vimos esta semana. Ese título es muy difícil de optimizar, por ejemplo, y solo va a impactar a las personas que ya escuchan el podcast. Raro sería que alguien que no te conoce le dé play a ese podcast por haber leído un título de ese tipo. Y además, se la estás haciendo bastante complicada al algoritmo que quiere entenderte para acercar tu podcast a tu audiencia ideal, porque ese es el trabajo del algoritmo. Lo mismo, por ejemplo, si tu podcast es sobre inteligencia artificial, que hoy está muy de moda en el podcasting, bueno, en realidad está de moda en cualquier formato, ¿no? Si tu podcast va 100% sobre inteligencia artificial, pero tu título es Reflexiones sobre tecnología, el futuro de la tecnología, también se la estás complicando mucho al algoritmo. No hace falta que uses la palabra inteligencia artificial si no querés, pero sí podés usar la abreviación IA o AI en inglés, ChatGPT o términos que se asocien con el tema de tu podcast de manera inmediata. A ver, ¿a dónde voy hoy? Primero, a que el buscador de Spotify es una mierda, confirmado. Y el de las otras plataformas también, pero bueno, hoy le tocó Spotify porque estuve haciendo algunas pruebas y me quedé muy caliente con los resultados. Y como el buscador de Spotify es una mierda, nosotros tenemos que hacer mucho más trabajo, un trabajo mucho más duro y específico. Tenemos que dárselo todo servido en bandeja. No confiar tanto en el contenido y sí trabajar un poco más en el contexto alrededor de ese contenido. El algoritmo y el buscador de Spotify no escuchan lo que decimos en nuestros programas. Lee los títulos, lee las descripciones y tal vez, ojalá, eso espero, lee también las transcripciones de nuestro podcast. Entonces tenés que ponérselo fácil a la persona que va a buscar algo sobre Marvel en Spotify, algo sobre inteligencia artificial en Spotify o algo sobre podcasting en Spotify. Si no le ponemos el título adecuado, si no lo ponemos en la descripción, es como si nuestro podcast no existiera ni para el buscador ni para la persona que está buscando. Así que, anda a Spotify, busca algún término relacionado con tu podcast, fíjate qué resultados salen antes que el tuyo e investiga por qué. ¿Qué hacen? ¿Qué escriben? ¿Cómo lo escriben? Y así vas a poder replicar lo que están haciendo o mejor aún, mejorarlo, hacerlo mejor para que tu podcast aparezca primero en las búsquedas de esta aplicación. Y si encontrás la clave, si descubrís por qué otros podcasts aparecen antes que el tuyo, avísame, porque yo me estoy volviendo loco y todavía no le encuentro el sentido.